Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a hablar de los procedimientos ecoguiados o ecofacilitados. Vamos a distinguir entre ambos porque ecoguiado significa la visión a tiempo real en todo momento de la aguja con la que estemos haciendo la técnica. Básicamente las técnicas que vamos a poder hacer van a estar realizadas con diferentes tipos de aguja, ya sean agujas tipo TUOI, si vais a colocar un catéter perineural, una aguja convencional, si vais a hacer, por ejemplo, una toracocentesis o una paracentesis, o bien agujas un poco más especiales, como la aguja de punción lumbar, que es un poco más larga. Pero en definitiva, lo que vamos a ver con la ecografía es una aguja y una estructura de la anatomía de la paciente, del paciente que debemos hacerle la técnica. Bien, ecoguiado quiere decir verlo en todo momento. Es decir, vamos a tener que seguir la aguja, bien en uno u otro abordaje que luego veremos, pero en todo momento vamos a verla. Y ecofacilitado quiere decir que hacemos una ecografía, vemos cómo está la distribución anatómica del paciente, retiramos la ecografía y luego a ciegas colocamos la aguja. Esto habitualmente lo vamos a hacer en determinadas técnicas y hay otras técnicas en las que vamos a hacer ecoguiado. Luego hablaremos un poco en cuáles parece más razonable o más indicado utilizar una u otra. Bien, dentro de cómo podemos ver la aguja en ecografía, vamos a distinguir dos abordajes fundamentales respecto a la visualización de la aguja. El primer abordaje sería el abordaje longitudinal o abordaje en plano. Esto es que vayamos a ver la aguja siempre en un eje longitudinal y generalmente el transductor no va a moverse, vamos a ir moviendo exclusivamente la aguja de forma que, como veis en este esquema, colocamos la aguja hasta que llegamos al objetivo, que en este caso en este fantoma sería una vena, pero bueno, podría ser una vena o la cámara de derrame pleural o la cámara de ascitis. Entonces, estaríamos viendo la aguja en longitudinal, que veis aquí marcada con las flechas, y la vemos en todo momento, ¿vale? El plano no se mueve, pero se mueve la aguja. Bien, habría otra forma de hacerlo, que sería básicamente rotando el transductor 90 grados en un corte transversal de aguja. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a llamar fuera de plano y lo único que vamos a ver es la punta de la aguja. Para hacer esta técnica es importante que entendáis que es una técnica dinámica. Se mueve tanto la aguja como el transductor. Yo voy acompañando la aguja en todo momento y la parte que veo de la aguja es la punta, pero es siempre la punta porque yo me voy moviendo a lo largo de la anatomía del paciente. Aquí veis nuevamente el ejemplo en un fantoma, como la aguja está aquí, me voy moviendo tanto con la sonda como con la aguja, de forma que veo la punta de la aguja descender hasta que llega al centro, en este caso, de el fantoma, de la vena del fantoma. Vamos a ver otra vez. Veis que va bajando poco a poco en la imagen, pero lo que estoy haciendo en el cuerpo del paciente es insertar la aguja a la vez que lo voy acompañando con el transductor, con la sonda. Vale, y realmente ¿dónde podemos hacer? Podemos hacer técnicas invasivas a lo largo de toda la anatomía del paciente. Fundamentalmente vamos a ver la paracentesis, que esto habitualmente lo vamos a hacer ecofacilitado. Son técnicas que, a menos de que haya una estructura vascular en la zona donde vamos a insertar la aguja y que sea un poco complejo, generalmente lo vamos a poder marcar y poder ver dónde está la distribución del líquido peritoneal y poder obtener una muestra o drenarlo luego a ciegas. Es importante que si hacéis la técnica ecofacilitada, el paciente no puede moverse un ápice porque en cuanto se mueva, la distribución de la piel y de la marca que hayamos hecho va a distorsionarse. La artrocentesis, por ejemplo, la rodilla, suele ser una técnica sencilla en la que fundamentalmente lo que vamos a ver es comprobar que en efecto tiene líquido, donde está probablemente dentro de los cuatro polos de la rodilla, donde está localizado el mayor acúmulo de líquido y podemos probablemente con seguridad hacerlo a ciegas. Pero por ejemplo la artrocentesis de hombro, que es la misma técnica, es una zona más pequeña, es un poco más complicado, pasan nervios o vasos por ahí y lo más razonable en este caso sería hacerlo ecoguiado.
El acceso vascular, tanto si es periférico como central, lo vamos a hacer probablemente ecoguiado porque es la mejor forma de evitar complicaciones. En la pericardiocentesis la vamos a tener que hacer ecoguiada para evitar la lesión del miocardio o entrar a pulmón. Y cuando hablamos de la toracocentesis, estas son las técnicas probablemente más frecuentes que vais a enfrentaros, en el lado derecho del paciente, de la paciente, muchas veces lo vamos a poder hacer ecofacilitado, pero en el lado izquierdo yo os recomendaría que lo hicierais ecoguiado porque la aorta pasa por ahí y muchas veces utilizamos trócares o agujas que tienen una longitud suficiente como para poder lesionar o alcanzar la aorta. Entonces, en función de dónde vayamos a hacerlo, vamos a hacerlo ecoguiado o ecofacilitado. Lo que va a depender es más bien de las estructuras que podemos lesionar. Otra cosa que vamos a tener que decidir es con qué sonda lo hacemos. Vamos a utilizar la sonda lineal para estructuras superficiales. Por ejemplo, cuando vamos a hacer acceso vascular, cuando vamos a hacer una infiltración o vamos a alcanzar estructuras como el nervio que pueden estar superficiales, o un nervio que puede estar superficial, pero también cuando vamos a hacer el tórax, lo que nos importa son los 6 primeros centímetros, que es donde está el paquete vascular, el músculo intercostal, que es lo que tenemos que intentar visualizar. Cuando vayamos a hacer una paracentesis, si queremos hacerla ecoguiada, es porque los vasos o las estructuras vasculares van a pasar muy superficiales. No nos preocupan los vasos que están más profundos en el cuerpo. Entonces, probablemente en esos casos vayamos a utilizar una sonda lineal. Y si vamos a hacer una artrocentesis ecoguiada, la mayor parte de las veces son estructuras superficiales y vamos a utilizar la sonda lineal. ¿Cuándo vamos a utilizar la sonda convexa para hacer un procedimiento? Bueno, cuando vayamos a hacerlo ecofacilitado, la mayor parte de veces son cavidades profundas, tórax o el abdomen, en las que, bueno, la distancia es mayor y probablemente con visualizar dónde está la distribución del líquido o de la diana, lo que vamos a hacer, pues se puede hacer con una sonda convexa. Cuando vamos a hacer la punción lumbar son estructuras relativamente profundas y generalmente lo más práctico es hacerlo con una sonda convexa. Y también cuando vamos a hacer la pericardiocentesis, en ese caso tenemos que guiarlo y la estructura que muchas veces queremos evitar lesionar, que es el miocardio, está muy profundo y tenemos una necesidad de hacerlo con una sonda que tenga una frecuencia baja, es decir, o bien con la sonda sectorial, la cual, bueno, a veces la visualización de la aguja no es muy buena, o bien con la sonda convexa. ¿Y qué tipo de técnica vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la técnica ecofacilitada cuando la distancia entre el objetivo y las estructuras sensibles, como pueden ser venas, nervios o otro tipo o la pleura, pueden estar muy distantes, o las asas intestinales. Entonces, en ese caso vamos a ver un poco, vamos a hacernos una idea de la anatomía y vamos a hacer la técnica convencional a ciegas. Vamos a hacer la técnica ecoguiada cuando la estructura que queremos alcanzar esté muy próxima a estructuras sensibles, como puede ser una arteria. En este caso, en el que se distribuyan una al lado de la otra, probablemente la técnica ideal es hacerla fuera de plano, es decir, viendo exclusivamente la punta de la aguja de forma a tiempo real en la que estamos viendo ambas estructuras que queremos una evitar y otra alcanzar. En los casos en los que esté la estructura o bien por encima o bien por debajo de una anatomía sensible del paciente, en una vena o un nervio o la pleura, lo que vamos a hacer es probablemente una técnica en plano ecoguiada. De forma que podamos en todo momento ver la aguja y podamos salvar las estructuras nobles que no queramos lesionar con la aguja. En este aspecto hay también otro truco que podemos hacer, que esto muchas veces no caemos, y es, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la toracocentesis, pero puede ser cualquier otra técnica invasiva en la que tengamos una estructura sensible, como puede ser el paquete vascular en el caso de la toracocentesis, y el hueco donde tengamos que insertar la aguja sea pequeño o tengamos problemas en la visualización. Lo que vamos a hacer es, de forma ecoguiada, instilar suero de forma que creemos un abón, creemos un espacio, una especie de túnel, aumentando la distancia entre o desplazando estas estructuras que no queremos lesionar. Es importante que sepáis que en la toracocentesis, a partir de 65 años, la distribución del paquete vascular a veces es un poco irregular. Entonces, si tenemos que entrar por un sitio sí o sí y tenemos la arteria y la vena, son estructuras que no están grapadas a la hipodermis del paciente, podemos
desplazar con este abón de forma que podamos entrar con mayor seguridad hacia la cavidad, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo hagáis siempre y cuando la distancia a salvar las estructuras sensibles pues sea poca y queramos aumentar un poquito la seguridad. A veces incluso también podemos poner un poquito de anestésico local disuelto con el suero para que esa zona quede un poquito adormecida y el paciente la paciente no se entere de la técnica que vamos a realizar. Y otro aspecto relevante a la hora de hacer técnicas ecoguiadas o ecofacilitadas es la esterilidad. Evidentemente, si vais a hacer una técnica ecofacilitada, el transductor no es un problema, no es un aspecto que haya que saber. Tendréis que esterilizar la piel del paciente y tendréis que insertar la aguja con medios estériles. Pero bien, si vamos a hacer en vasos o cavidades, necesitamos guantes estériles y tanto la sonda como el cable deben de estar cubiertos por una funda integral. También hay que esterilizar la piel, hay que hacer la técnica con la máxima barrera que podamos obtener, ¿vale? Esto sería, siempre que veamos nuestro objetivo sean vasos o cavidades en los que vamos a permear con la aguja, estamos hablando de equipos críticos, ¿de acuerdo? O sea, hay que desinfectar también el transductor, como hemos dicho en el tema de limpieza y desinfección, con desinfectantes de alto nivel. Aunque hay estudios recientes que parece que en acceso vascular, que es un equipo crítico por definición, se puede hacer con nivel intermedio, ¿vale? El nivel intermedio, recordaros que cubre hasta micobacterias y la mayor parte de hongos. Es decir, lo que no cubriríamos sería esporas. Entiendo que también es discutible el eliminar esporas y lo que vamos a hacer es una técnica de acceder a un vaso o a una cavidad que probablemente las esporas no sea un problema para el paciente, pero bueno, la recomendación es la máxima barrera que podamos obtener. Si vamos a infiltrar o vamos a acceder a la hipodermis, por ejemplo, cuando vamos a hacer anestesia locorregional, en la que, bueno, lo que vamos a hacer es instilar un poquito de anestésico en la zona perineural, pero no vamos a permear ninguna cavidad, ni vamos a hacer una ortocentesis, ni nada. Lo único que queremos dejar algo o acceder o tomar una muestra de algo que está en la hipodermis, en la que no es ni una cavidad ni un vaso. En ese caso necesitaríamos una funda, que no tiene por qué ser integral, que puede ser las mismas fundas de ecografía transrectal o transvaginal, que vienen a ser unos condones estériles sin reservorio. Con esto nos valdría. Y lo que no podemos hacer es tocar la piel mientras estemos haciendo la técnica, ¿vale? Podríamos hacerlo sin guantes, ¿vale? Esto yo creo que es un poco... Sin guantes estériles, me refiero. Puede hacer con guantes no estériles, pero lo que tenemos que tener claro es que no podemos tocar la zona donde estemos haciendo la técnica. Esta técnica se llamaría aseptic non-touch, la técnica que tendríamos que hacer. Recordar que la piel del paciente en cualquiera de los dos casos tiene que estar esterilizada o tiene que utilizar o bien povidona yodada, en el cual tenéis que saber que se tarda unos 120 segundos a obtener la esterilidad, que tenéis que estar 2 minutos esperando a que secara, o bien clorexidina alcohólica, que sería lo ideal, porque tarda mucho menos en producir la esterilidad. Esto es un poco cómo hacer las técnicas ecoguiadas o ecofacilitadas. Nos hemos metido a hablar un poco de cada una de las técnicas en concreto cómo se hace, porque básicamente la técnica es exactamente igual. Tenemos que visualizar la aguja o bien a tiempo real o bien tenemos que ver dónde está la anatomía y en nuestra mente idear cómo acceder con la técnica convencional que hacíamos antes de disponer de la ecografía, pero siempre que podamos hacer una técnica ecoguiadas va a ser más seguro para el paciente o la paciente. Recordar que las estructuras se pueden lesionar. Hay estructuras que a veces no caemos en la cuenta que pueden existir. Cuando hacemos una paracentesis, llevamos haciendo toda la vida sin ecógrafo, pero no está de más comprobar que justo donde vamos a pinchar no hay algún vaso. Una paciente con una cirrosis a veces tiene un vaso de pared abdominal que puede ser grande. Que no haya ninguna estructura vascular o que podamos lesionar en el trayecto de nuestra aguja, ¿vale? Esto es importante tanto en la paracentesis como en la toracocentesis. Cualquier técnica que vais a hacer ecofacilitada, no hay una visualización directa, pero tenéis que aclarar que no hay estructuras en el camino de la aguja que podamos lesionar.